Otro equipo también que me gustaría de mostrar aquí, que me gusta mucho, y en el mercado de Latinoamérica las personas les gustan mucho, son los preamps, los ecualizadores. Aquí tenemos tenemos el ecualizador TEQ7. Es un ecualizador de 7 bandas que tiene aquí su mood y también su volumen. Muy, muy, muy interesante de este ecualizador es que él tiene un recurso, se tiene una función un poco diferente de los otros ecualizadores del mercado. ¿Por qué que hablo esto? Porque aquí, arriba, tenemos un crossover. Este crossover es seleccionable. Yo puedo seleccionar la frecuencia y también tengo aquí su ajuste de ganancia. Otro punto muy importante. Ello tiene entradas RCA y también tiene entrada de baja impedancia. Entonces yo puedo usarlo en una radio original sin problemas. Puedo usarlo, muy importante esto, como un convertidor de señal de baja impedancia para alta impedancia. Sí, puedo usarlo. ¿Por qué? Aquí también tengo su alimentación, remote in y remote out. Entonces yo tengo un remoto para hacer el accionamiento de los amplificadores de los otros equipos, si usado en por la baja impedancia, por la entrada de baja impedancia, aquí es automático para accionar el amplificador. Entonces yo puedo usarlo de esta manera. ¿Ok? Este preamp tiene una función muy interesante, como tiene aquí su crossover. Yo puedo, por ejemplo, usarlo en un auto. Voy a usar un de estos como un convertidor de baja impedancia para alta impedancia, para RCA. Así podemos elegir aquí lo crossover high pass en off, su low pass en off, los dos en off. Entonces tengo la banda, lo ancho completo de respuesta. Perfecto. Aquí voy a hacer mis ajustes y perfecto. Pero yo quiero usarlo, quiero poner en mi sistema un bajo. Puedo poner el bajo en la salida de ello y ajustar el crossover del amplificador. Sí, puedo, sin problemas. Pero yo quiero poner más preciso. Yo quiero aquí tener el control del bajo. Entonces puedo usar dos ecualizadores, dos preamps. Un con su high pass en 100 Hz y su respuesta hasta full. Muy interesante. Entonces voy a usar para el amplificador, para los altavoces de puerta. Y en otro ecualizador puedo poner su low pass en 100 Hz y su high pass en off. Así voy a usarlo solamente para el bajo y ya tengo aquí listo el corte de frecuencias. Aquí puedo hacer, por ejemplo, también para un open show, puedo usar 4, un para los bajos, un para los medios bajos, un para los medios y un para los agudos, para los tweeters. Y aquí hago ya el crossover. Listo, 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 sin problemas. Y aquí tengo sus ajustes de intensidad en las diferentes frecuencias. Y aquí tengo el control del volumen de esta vía que estoy a usar. Muy interesante, muy, muy, muy fácil de se hacer. Entonces, principalmente para lo público, las personas que le gustan de audio, principalmente en la Centroamérica, donde se usan muchas medusas de RCA, este sistema se trabaja muy bien. ¿Ok? Yo puedo trabajar un DSP junto con un procesador. Sí, yo puedo. Siempre voy a salir del estéreo, entrar en el procesador, en el pre-ecualizador, en mi preamp, y del preamp para el procesador. Muy importante.
y del procesador para los amplificadores. Puedo usar el procesador en varias vías, puedo usar para solamente una vía, puedo usar para varios amplificadores, sin problemas en este uso. ¿Ok? Entonces, lo preamp tiene varias funciones, principalmente aquí, para hacer los ajustes finos, como le gustan a las personas, dejar el sistema más personal, y también puedo usarlo como un convertidor y también como un sistema de crossover con ajustes finos personales y también con el volumen de cada una de las vías. Tengo como usar sin problemas. ¿Ok?